al lado de todas las visiones totalizantes de esa nueva Colombia que empieza a elegirse con el pasar la página y los acuerdos que se están negociando, que me parece necesaria, digamos, fundamental, porque hay, como dice, a recuperar mucho tiempo perdido y tantas cosas que hacen falta por parte, digamos, del Estado colombiano y de la política, empezar a discutir los temas fundamentales, concretos de cómo se va a construir esa paz territorial, y ese debate tiene unos niveles en la práctica fundamentales. Por ejemplo, qué papel van a jugar esas dos instituciones, quién las va a liderar, en qué regiones, con qué presupuesto, con qué valor técnico, etcétera, etcétera. Y esos debates, si realmente queremos empezar a construir una confianza, como mencionaba Sergio Jaramillo, la importancia de la confianza, la transición, no se va a dar en la retórica conceptual de la refundación de la patria a nivel institucional, sino se va a dar en los resultados concretos de una presencia concreta en los territorios que le empieza a decir la gente que sí es posible. Y eso es un debate que tiene que ir acompañado en lo concreto desde el Estado y desde la academia y desde el sector privado. Bueno, por último, y para finalizar este panel, le doy la palabra a una gran líder de los Montes de María, conocida hace mucho tiempo, Soraya Bayuelo, para que nos dé esa perspectiva absolutamente fundamental desde lo territorial de lo que significa este desafío. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo siempre soy oral, ¿no? Como mi Caribe, de tradición oral y de cantar también para narrar, pero hoy voy a narrar desde la escritura y desde la lectura, para ser más preciso, porque es que aquí han hablado de indicadores y han hablado de retos. Yo más bien, doctor Jaramillo, y a todos les voy a dar 4 pies pisados. 4 pies pisados en el verso que termina donde alguien narra y el otro comienza. Aquí han narrado todo haciendo así, yo voy a hacer así. O sea, intentaremos que sea desde el espacio de la paz territorial que estamos construyendo, no desde ahora, sino desde antes incluso, que se sentaran ustedes a la mesa, porque creemos que unas regiones que fueron tan golpeadas por el conflicto, no podíamos quedarnos esperando que vengan de allá arriba a decirnos que vale la agenda. Entonces la idea es que hay que comenzar para seguir adelante. Entonces, en 4 pies pisados, yo les voy a contar aquí, a manera de reflexión, les voy a contar mejor. Los retos de la paz territorial es un pensamiento colectivo también que traigo, no es individual. ¿Qué queda después de la guerra? Porque también nosotros nos hacemos muchas preguntas, y yo creo que a manera de estas preguntas provocadoras podemos también dar esos pies pisados. ¿Qué queda después de la guerra? ¿Qué nos queda después de haberlo perdido todo? ¿Qué sigue al dolor y a la importancia ante la barbarie y la ciega ambición? ¿A dónde van el miedo y la rabia? No hay una respuesta única ni compartida, pero sabemos que quedamos nosotros y nosotras, los que sobrevivimos en los campos y en las ciudades, dentro y fuera del país, 45 millones de personas. Quedan también los guerreros sobrevivientes que deben entrar en un proceso muy intenso, muy íntimo, de reconocimiento y aceptación de responsabilidades. Quedan los financiadores de la guerra, quienes también, como responsables, deben asumir la tarea de repensarse, de recuperar el camino del bien común sin mezquindad. Quedan los indiferentes, que pese a sí mismos son conscientes de que la guerra, el hambre y la corrupción tocó a sus puertas desde hace muchas décadas, y que no hay forma de continuar de esta manera sin terminar justificando la violencia. Es por ello que todos, sin distinción, compartimos algo. Debemos reinventarnos, reconstruirnos, hacernos de nuevo como seres humanos cohabitando para construir colectivamente nuevos proyectos de sociedad dignificantes, libertarios, justos. No hay otra forma si queremos seguir el sendero de la no repetición. Los territorios hoy asisten a un escenario bastante complejo, no exento de tensiones y de interrogantes, aún imbuidos en la lógica perversa de desconfianza en las instituciones del Estado
en los representantes de la fuerza pública, de escepticismo frente a la voluntad de rechazo de la guerra como forma de lucha para lograr conquistas sociales que han anunciado los guerreros de los diferentes bandos. Y el miedo, el dolor permeando todo aún, atravesando cada esfuerzo y cada acción transformadora. El sendero de la no repetición, que es el único futuro compartido también de estos 45 millones de seres humanos que sobrevivimos a la guerra, entonces no es fácil y exige un trabajo disciplinado, coordinado y de suma, precisamente porque uno de los efectos más perversos de la guerra y de la corrupción en los territorios ha sido despojarnos de nuestras capacidades históricas de trabajar unidos, con autonomía y en beneficio de nuestras comunidades, al dispersarnos, silenciarnos, volvernos dependientes de los recursos inyectados y someternos a los planes procedentes de intereses no necesariamente concebidos para nuestro bienestar. Nada de ello puede repetirse, nunca más. La participación de la sociedad civil en estos nuevos escenarios de construcción territorial de la anhelada paz no es un formalismo, sino un escenario concreto de actuación que implica trabajar de manera decidida, informada, planificada y consensuada, pero especialmente dotada de una visión común sobre el escenario futuro de nuestro territorio. Implica acuerdos territoriales participativos alrededor de los ejes estructurales de unos territorios para la vida. Y aquí vienen los 4 pisados. Primero, una educación realmente transformadora que garantice la no repetición de los esquemas mentales de recurso a la violencia. Necesitamos de una pedagogía para la vida en las escuelas, en la familia, en los escenarios de vida comunitaria, en las instancias de ejercicio público local, regional y nacional. Debemos aprender a vivir con nosotros mismos, con nuestros dolores y con nuestras esperanzas. Y debemos hacerlo con el respeto y la solidaridad como pilares de ese nuevo proyecto de sociedad común. El segundo, la cristalización de una economía campesina sostenible que dignifique al campesinado y le devuelva su papel político local, regional y nacional. Que no los sigan sometiendo a los esquemas de pobreza eterna que apalancan los modelos de explotación agroindustrial y minera. De esta manera, el campesinado no podría sobrevivir por mucho más tiempo. En los territorios, esa fuerza campesina basada en la solidaridad es la que ha permitido que no contemos hoy más víctimas. Su resistencia contuvo de manera increíble el dramático éxodo de familias a las ciudades. A pesar de ello, miles de familias campesinas siguen buscando su futuro en los tugurios urbanos entre la pobreza y el hambre. El país tiene una deuda histórica con el campesinado. Hombres y mujeres tenaces que aún en su frágil condición siguen luchando con voz propia, ejerciendo su papel político con dignidad. Ellos tienen mucho que decir y mucho que enseñar. Hay que escucharlos. Tercero, y lo anterior va de la mano con la recuperación de las tierras campesinas sin impunidad para quienes fueron despojados por los actores armados para beneficiar a actores económicos. Se requiere pensar en las tierras campesinas desde su auténtico sentido, tierras para la vida. Un proyecto de sociedad digno debe otorgarle la centralidad merecida al campesinado, a sus modos de vida, a sus experiencias y a sus expectativas. Cuarto, y en último punto, que genera nuevas y más preguntas, ¿es la paz territorial una oportunidad auténtica para que todos estos elementos mencionados y todos los que deben ser mencionados como la corrupción, el clientelismo, los monopolios, la pobreza, la impunidad, la inseguridad, que sin duda acunan la violencia, puedan debatirse y tramitarse en el seno de los territorios y transformarlos radicalmente? ¿Cuál es el real nivel de compromiso de los actores sociales, políticos y económicos de esa transformación? ¿Cuáles son las garantías para que este proceso tenga lugar y que no terminemos participando de la retórica de la paz? Y la pregunta más difícil, ¿va a costar una sola vida más? Ninguno de estos elementos que deben expresarse en acuerdos territoriales pueden dirimirse al margen de nuestra voz ni de nuestras propuestas. La paz no se decreta ni sus cometidos se definen a espaldas de los territorios o condicionados a las agendas políticas y económicas externas y ajenas a los intereses de las comunidades.
La paz es un pacto social que todas las víctimas estamos dispuestas a refrendar, porque nadie más conocedor que nuestras realidades, de nuestros problemas y de las soluciones y resistencias que hemos creado aún en medio de la guerra que nosotros mismos. Nadie más comprometidos que nosotros en nuestros territorios, con nosotras las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, de víctimas, de jóvenes, de cultores, para sumar con inteligencia y sabiduría, pero también con conciencia de nuestra responsabilidad histórica y política. El nuevo proyecto de sociedad construido en cada acuerdo territorial compete a los territorios y se pone a disposición de sus comunidades para la satisfacción de sus necesidades y su desarrollo autónomo con plena soberanía y autonomía política. Ese camino que debemos emprender es un proceso que nos obliga a sentarnos y mirarnos para escucharnos y pensar de manera colectiva lo que queremos, cómo lo vamos a lograr y con quién vamos a trabajar. No debe ser un proceso reactivo ni de corto plazo. No debe sucumbir a la danza de los millones de bolsas de proyectos que se convirtieron los auxilios de las víctimas en las últimas décadas. Ni debe ser el motivo para la pugna local por los recursos para la paz. Ese nuevo proyecto de sociedad surgido de las entrañas de los territorios debe sortear con inteligencia las marañas del asistencialismo y de la corrupción. La paz territorial debe ser entendida como un nuevo modelo para hacer y habitar el territorio desde y para el territorio. No se obliga a atender ni a aceptar planes de intervención ni de inyección de más recursos que no respondan con ética, transparencia, justicia, sostenibilidad, equidad y cuenten con la participación directa y plural de cada una de las comunidades que han sobrevivido y resistido con dignidad a los embates de la guerra y de la corrupción. Los tiempos de la paz no son los tiempos de la rentabilidad económica si en ese escenario prospectivo las comunidades organizadas no participan directamente con su voz y voto, con sus reflexiones y con sus propuestas dialogadas y concertadas en el territorio. El territorio es en sí mismo histórica, cultural, política, social y económicamente una construcción ciudadana que no puede obedecer exclusivamente a los vaivenes de los intereses de los actores económicos, sino que piensa y defina los derroteros a los cuales los actores económicos se suman activamente en pro de los objetivos planteados en su mismo centro. Todo eso se refleja en un escenario ideal, en unos planes de ordenamiento territorial formulados participativamente, con responsabilidad ciudadana y con el compromiso político de los actores estatales. Saber en dónde quedamos parados luego de la gran noche y hacia dónde seguir caminando es un gran principio. Pensarnos en paz empieza por aprender a pensarnos, a dibujar la frontera de lo que somos y de lo que queremos, de lo que soñamos y de lo que somos capaces de hacer. Debemos aprender a soñarnos juntos y a organizarnos para trabajar juntos, con el corazón y la voluntad dispuestos para trabajar siempre por nuestros territorios. Nosotros sí nos comprometemos. Mil gracias. Hay una amiga aquí que me dijo que no podía pararme acá sin decirle un pequeño verso de esos. Se lo voy a decir el quinto y era este que dice: traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo. Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto. Traigo un mensaje sagrado que me dio la Virgen del Carmen llorando. Que recordemos, amado, que con su guitarra se murió cantando. Que no se hagan más disparos que manchen con sangre la flor del tabaco. Que se alegren los muchachos y saquen las madres los pañuelos blancos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Que existe el calor humano para que el campo santo sea menos usado. Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. Se siente cerca, muy cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. A la memoria de Gabriel Turriego.
Muchísimas gracias.